Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien. Y como siempre que estén listos para sumergirnos en el fascinante universo de las series turcas. Hoy vamos a desentrañar un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les apasiona, la química, el magnetismo, y ese algo más que sentimos que hay entre dos de los actores más queridos y aclamados de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no nos quedaremos en la superficie, no. Hoy vamos a profundizar, a analizar, a especular sobre lo que hace que su conexión, especialmente en la serie que los catapultó a la fama internacional, Erkenci, sea tan especial y a veces tan misteriosa. Antes de continuar, como siempre, un par de recordatorios rápidos para la comunidad de mi canal. Si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse y activar la campanita. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido sobre este apasionante mundo de las series turcas y, por supuesto, para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por favor, si les gusta lo que ven, no se olviden de dejar su like y de compartir el vídeo con sus amigos y en sus redes sociales. Eso me motiva un montón. Ahora sí, abróchense los cinturones. Porque hoy vamos a viajar en el tiempo, a revivir la magia de Erkenci y a tratar de entender qué es lo que hizo que esta serie, y sobre todo la pareja protagonista, Sanem y Can, conquistara el corazón de millones de personas en todo el mundo. La chispa entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci es simplemente innegable. Es de esas cosas que no necesitas un análisis exhaustivo para percibir. Salta a la vista, te atrapa desde el primer episodio, te hace sonreír, suspirar y a veces, hasta gritar de emoción. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que esta conexión sea tan especial? ¿Por qué sentimos ese algo más que va más allá de la simple actuación? ¿Por qué nos quedamos enganchados, episodio tras episodio, esperando ver una escena más entre ellos? Bueno, creo que hay varios factores que entran en juego, y hoy vamos a desglosarlos. *** El arte de la interpretación, un pilar fundamental ***. En primer lugar, y creo que es el punto de partida más evidente, tenemos la excelente interpretación *** de ambos actores. Demet Özdemir con su frescura, su espontaneidad, su capacidad para transmitir emociones de forma tan natural y creíble, es simplemente cautivadora. Sanem es torpe, soñadora, divertida, con una inocencia que conquista y al mismo tiempo, con una fuerza interior que la hace resiliente y empoderada. Demet logra que empaticemos con ella, que nos identifiquemos con sus miedos, sus anhelos, sus dudas y sobre todo, con su inmenso amor por Can. Por otro lado, tenemos a Can Yaman con su carisma arrollador, su intensidad, su mirada que derrite hasta el iceberg más resistente y su físico que, bueno, no vamos a negar, es un plus. Can interpreta a Can Divit, un fotógrafo exitoso, misterioso y a primera vista, un poco distante. Pero a medida que avanza la serie, descubrimos la fragilidad que se esconde detrás de esa fachada de hombre duro, y vemos cómo el amor por Sanem lo transforma, lo humaniza y lo hace vulnerable. Can, con su actuación, logra que nos enamoremos de Can, que entendamos sus acciones, sus errores y sobre todo, que celebremos su amor por Sanem. Ambos actores son increíblemente talentosos, eso es innegable. Pero lo más importante es que se complementan a la perfección. La química no se construye solo con talento individual, sino con la capacidad de crear una conexión genuina, de potenciarse mutuamente, de reaccionar de forma creíble a las emociones del otro. Y eso es precisamente lo que Demet y Can logran en Erkenci. Se complementan, se desafían, se apoyan y sobre todo, se creen el uno al otro. Y esa credibilidad es fundamental para que nosotros, los espectadores, nos creamos la historia. *** Más allá del guión, autenticidad y rumores ***. Pero, ¿qué más hay? ¿Qué es lo que hace que esta conexión sea tan especial? Creo que también hay una parte importante de autenticidad ***. Durante la emisión de Erkenci, la serie generó una auténtica fiebre, un fenómeno de masas. Y como suele ocurrir en estos casos, surgieron muchos rumores, habladurías y especulaciones. Se decía que la química que veíamos en pantalla no era solo producto de la actuación, sino que había algo más, una conexión real, fuera de los sets. Se hablaba de miradas cómplices, de gestos cariñosos, de una conexión que iba más allá de lo profesional. Y aunque nunca se confirmó nada de forma oficial, la verdad es que la forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos, generaba una sensación de cercanía y complicidad que era difícil de ignorar.
Las redes sociales, como siempre, fueron un hervidero de teorías, de análisis de fotos y vídeos, de interpretaciones de cada gesto y palabra. Los fans, deseosos de que esa magia fuera real, se aferraban a cualquier indicio que pudiera confirmar sus esperanzas. ¿Es posible que parte de esa química, de esa magia, fuera real? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es seguro es que la autenticidad, la cercanía y la complicidad que transmitían Demet y Can, fuera o no real, potenciaron la conexión con el público. Nos hicieron creer en su amor, en su historia y, por qué no, en la posibilidad de que el amor verdadero existiera también fuera de la ficción. *** El anhelo oculto, proyección de deseos y fantasías ***. Ahora bien, hablemos del ***anhelo ***. ¿Qué es exactamente ese anhelo oculto que menciono en el título? Pues bien, creo que como espectadores, a veces proyectamos nuestros propios deseos y fantasías en las historias que vemos. Queremos que los personajes sean felices, que sus sueños se cumplan, y en el caso de Demet y Can, que su conexión trascienda la ficción. Anhelamos que ese amor que vemos en pantalla, que esa complicidad, esa conexión, sea real, que exista fuera de los sets en la vida real. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el fondo todos buscamos el amor, la felicidad, la conexión genuina con otra persona. Y las series como Erkénthicus nos ofrecen esa esperanza, esa posibilidad. Nos muestran historias de amor que nos tocan la fibra sensible, que nos hacen soñar y que nos recuerdan que el amor verdadero, a pesar de los obstáculos, puede ser posible. En Erkénthicus la historia de amor de Sanem y Can es, por momentos, un *** cuento de hadas moderno ***. Dos personas de mundos diferentes que se enamoran, que luchan por su amor, que enfrentan obstáculos y que, finalmente, logran estar juntos. Esa narrativa, tan romántica y esperanzadora, nos toca la fibra sensible. Nos recuerda que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Y al ver la complicidad y la conexión entre Demet y Can, sentimos que ese amor podría ser real, que esa magia podría existir fuera de la pantalla. *** La magia de la creación, atmósfera, música y diálogos ***. Además, la forma en que se construyó la serie también contribuyó a este anhelo. Los creadores, los directores, los guionistas. Todos ellos hicieron un trabajo increíble para crear una *** romántica ***, llena de momentos especiales y escenas inolvidables. La fotografía, con sus colores vibrantes y sus encuadres perfectos, nos transportaba al mundo mágico de Sanem y Can. La música, con sus melodías pegadizas y sus letras llenas de sentimiento, potenciaba las emociones de cada escena. Los diálogos, con su ingenio, su romanticismo y su capacidad para transmitir las emociones de los personajes, nos hacían reír, llorar y, sobre todo, enamorarnos de la historia. Todo estaba pensado para potenciar la conexión entre los protagonistas y para hacer que el público se enamorara de ellos. Y claro, funcionó a la perfección. Los creadores de Erkénthicus supieron crear un universo en el que el amor, la esperanza y la felicidad eran posibles, un universo en el que la química entre Demet y Can brillaba con luz propia. *** El poder de las redes sociales, alimentando la emoción ***. No podemos olvidar el *** poder de las redes sociales ***. En la época de Erkénthicus, tanto Demet como Can eran muy activos en Instagram, y compartían fotos y vídeos que generaban aún más especulaciones y emoción entre los fans. Las fotos en el set, las bromas, los momentos de complicidad. Todo eso alimentaba el deseo de verlos juntos, de creer que esa conexión especial era real. Los fans, ávidos de noticias y de momentos especiales, analizaban cada publicación, cada comentario, cada gesto. Se crearon cuentas de fans dedicadas exclusivamente a la pareja, que recopilaban fotos, vídeos, análisis y teorías. La interacción entre los actores y los fans, a través de las redes sociales, generó un ambiente de entusiasmo y de complicidad que contribuyó a potenciar el fenómeno Erkénthicus. Las redes sociales se convirtieron en una extensión de la serie, en un espacio donde los fans podían compartir sus emociones, sus teorías y sus esperanzas. Y gracias a ellas el anhelo de ver a Demet y Can juntos, de creer en su amor, se intensificó y se mantuvo vivo durante mucho tiempo. *** Más allá de la pantalla, el origen de la atracción ***. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué nos sentimos tan atraídos por esta historia y por la relación entre Demet y Can? Creo que hay varios factores que lo explican,
y que van más allá de la simple apariencia física o de la popularidad de los actores. En primer lugar, la búsqueda del amor ***. En un mundo a veces complicado y lleno de desafíos, la esperanza de encontrar el amor verdadero es algo que todos compartimos. Y Erkénthicus nos ofrece esa esperanza, esa promesa de que el amor puede ser posible, incluso en las circunstancias más difíciles. Nos muestra que a pesar de los obstáculos, el amor puede triunfar, que vale la pena luchar por él y que al final, el amor puede ser la fuerza que nos impulsa a ser mejores personas. En segundo lugar, la identificación ***. Los personajes de Sanem y Can, a pesar de sus diferencias, son personas con las que nos podemos identificar. Sanem con sus sueños, sus miedos, sus inseguridades, Can con su carisma, su determinación y su vulnerabilidad. Al ver sus historias, nos vemos reflejados en ellos y nos conectamos con sus emociones. Nos identificamos con sus alegrías, con sus tristezas, con sus dudas y sobre todo, con su anhelo de ser felices y de encontrar el amor. En tercer lugar, la fantasía ***. El mundo de las series turcas y en particular Erkénthicus, nos permite escapar de la realidad y sumergirnos en un mundo de romance, aventura y emoción. Es una forma de soñar, de imaginar, de vivir emociones intensas y de sentir que todo es posible. Nos permite por un momento olvidarnos de nuestros problemas y sumergirnos en un universo donde el amor, la felicidad y la esperanza son los protagonistas. Y por último, la idealización ***. Tendemos a idealizar a las personas que nos gustan, a ver en ellas lo mejor de nosotros mismos y de nuestros deseos. En el caso de Demet y Can, los idealizamos como pareja, como símbolos de amor y felicidad. Y ese anhelo de verlos juntos, de que su amor trascienda la ficción, es en parte una proyección de nuestros propios deseos de encontrar el amor verdadero. Queremos creer en la posibilidad del amor perfecto, en la magia de la conexión y en la felicidad duradera. Y Demet y Can, con su química innegable, nos ofrecen esa ilusión. ***, un legado que perdura, la huella de Erkénthicus ***. Así que en resumen, el anhelo oculto que sentimos al ver Erkénthicus es el resultado de una combinación de factores: la excelente interpretación de los actores, la química innegable entre ellos, la narrativa romántica y esperanzadora de la serie, la forma en que se construyó la historia, el poder de las redes sociales y sobre todo, nuestros propios deseos y anhelos de encontrar el amor verdadero, de soñar y de idealizar. Es un fenómeno complejo y fascinante que demuestra el poder de las series turcas para conectar con el público, para generar emociones y para hacernos soñar. Y aunque el tiempo ha pasado y cada uno ha seguido su camino, la magia de Erkénthicus y la conexión entre Demet y Can siguen presentes en el corazón de muchos fans. La serie sigue siendo vista y comentada en todo el mundo, y la pareja Sanem-Can sigue siendo una de las más queridas y recordadas de la televisión turca. Es un legado que perdura, una huella imborrable en la historia de las series turcas. Y aunque no sepamos con certeza qué pasó realmente entre Demet y Can fuera de la pantalla, lo que sí es seguro es que nos regalaron un cuento de hadas moderno, una historia de amor que nos hizo soñar, suspirar y creer en la magia. Reflexiones finales y el futuro ***. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando un poco más la magia que hay detrás de Estás tan lejos de mí, y el fenómeno de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con lo que dije? ¿Ustedes también sintieron esa chispa, ese anhelo, al ver la serie? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones y reflexiones aquí abajo. ¿Cuál es su escena favorita de Erkénthicus? ¿Qué es lo que más les gusta de Demet y Can? ¿Creen que su química era real? Compartan sus pensamientos, sus teorías y sus experiencias. Y por favor, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos sobre el mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por ver. Y por último me gustaría añadir que el futuro de ambos actores es prometedor. Demet Özdemir ha demostrado su versatilidad en diferentes proyectos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Can Yaman por su parte ha conquistado el mercado internacional, participando en producciones en diferentes idiomas y demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles.
Ambos por separado han logrado construir carreras exitosas y seguirán cosechando éxitos en el futuro. Y aunque sus caminos se hayan separado profesionalmente, la magia de Erkencicus y la conexión que generaron con el público, en su momento, siempre permanecerán en la memoria colectiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.